Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. Les damos la más cordial bienvenida, como siempre. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía, gracias por su mensaje. En esta noche, en nuestro episodio número 79, queremos exponer cuando perdemos la paz por aquellas carreras de la vida, del mundo, de lo que de una u otra manera nos envolvemos día a día. Por eso hemos titulado en esta noche el episodio de hoy, La carrera de la vida que nos roba la paz. Y esta noche nos acompaña el pastor Oldan Salazar para realizar o desarrollar el programa de esta noche. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Para nosotros es un placer que nos acompañe y nos dirija en estas enseñanzas que damos cada viernes. Gracias, Yuri, de verdad que buenas noches, Dios me le bendiga, le prospere. Para mí es una gran bendición estar un día más invitado a este excelente programa, y gracias también a la audiencia que está ahí pendiente del tema de cada 8 días, y bendigo a cada uno que nos está viendo en este momento. Miles de bendiciones. Gracias, pastor. Bienvenido de nuevo. Continuamos con nuestro tema de hoy y es que en el mundo en el que vivimos y en la actualidad hay un mundo donde el ritmo acelerado y las demandas constantes nos envuelven en una atmósfera de afanes y preocupaciones. Las cargas del trabajo, las cargas financieras, la familia, la incertidumbre incluso del futuro, de esas metas o esos planes que nos ponemos hacia el futuro. Parecen como ocupar de una u otra manera constantemente nuestra mente, nuestro pensamiento y ese tiempo. Sin embargo, Jesús nos ofrece un enfoque diferente y transformador en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 25, 34. En este sermón, Jesús nos instruye a no afanarnos por las cosas de esta vida. Nos invita a una vida de fe, de dependencia, de provisión del Padre Celestial. Y yo quisiera leer estos versículos para que podamos de una u otra manera mirar el mensaje de Jesús a nuestras vidas, y con esto usted, pastor, pueda desarrollar el programa de esta noche. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y con los anteriores versículos, de una u otra manera, los vemos desarrollados en la siguiente historia que nos relata la palabra. Y con estas dos historias o sermones que están plasmadas en la palabra, queremos desarrollar el episodio de esta noche. Por eso voy a leerlo antes de que empecemos con el desarrollo, pastor. Vemos en Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42, nos dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro,
¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y con esto, pastor, ¿qué nos puede decir de lo leído anteriormente? ¿Cómo podemos iniciar este podcast de esta noche con estos tremendos sermones y palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué enseñanzas nos trae? Y con ese título que le hemos dado, la carrera de la vida que nos roba la paz. Como tú lo mencionabas, Yuri, vivimos en un mundo donde todo corre. El tiempo parece no alcanzar, el trabajo nunca termina, las redes sociales no paran y los problemas del día a día nos presionan constantemente. Miramos que muchos cristianos hoy viven agotados, ansiosos y desaforados o desenfocados, mejor, como Marta, corriendo de un lado a otro, sirviendo, ocupados, pero sin paz. Así que el problema, Yuri, no es el trabajo, ni el servicio, ni quizás el esfuerzo. El verdadero problema es cuando el afán ocupa el lugar que solo Jesús debe tener en el corazón. Así que María decidió, o en este caso, María sí ha decidido detenerse. Marta decidió correr. Jesús no elogió la actividad, sino que la quietud del alma que escucha su voz. Miramos, Yuri, que debemos entender que perdemos la calma y el enfoque espiritual muchas veces cuando comenzamos con ese corre-corre de la vida. Y podemos describir cómo detener el ciclo o mejor descubrir cómo detener ese ciclo del estrés y la ansiedad para volver a los pies de Jesús. Es lo que hoy Jesús espera, porque todo ve uno los corre-corres del día y muchas veces ni el tiempo le alcanza a uno, ¿no? Así que entendiendo qué son los afanes, Yuri, no sé si tenga por ahí Mateo capítulo 6, el versículo 25 al 27, leemos en la Reina Valera. Sí, Señor, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un poco? Uy, amén, qué pasaje tan hermoso. Mira que vemos acá donde nos habla sobre los afanes. Y afanarse significa preocuparse de manera exagerada, cargar con responsabilidades que no te corresponden, vivir ansioso por cosas que no puedes controlar. Y si nosotros miramos ahí una reflexión, miramos que Marta quería agradar a Jesús, pero perdió la vista a Jesús mismo. Así que en muchas ocasiones nuestros afanes son cosas buenas, pero mal ubicadas. No sé, Yuri, en esta parte, ¿qué piensas de esto? Muchísimas cosas, pastor. Es una palabra tremenda la que estamos trabajando en esta noche, y con todo esto que nos mencionas, yo quiero retomar un poquito la descripción que nos diste de los afanes, y es que a veces no tenemos claros algunos conceptos, y por eso muchas veces y generalmente el Señor nos llama a leer la palabra con profundidad, a escudriñarla, pero también a permitir que Él nos escudriñe. Entonces, al escudriñar la palabra, vamos a identificar de una u otra manera la realidad de qué nos muestran estos versículos, que era la palabra que yo leía en la introducción y la que tú retomabas en lo que nos explicabas.
Y en esa palabra, si nosotros nos ponemos de una u otra manera a mirarla minuciosamente, podemos identificar que hay un mandato, hay una instrucción, o nos deja instrucciones, pero también nos da ejemplos de cómo seguir esas instrucciones. Entonces, si vemos los versículos que están en Mateo capítulo 6 del 25 al 26, la palabra del Señor nos hace un mandato al decirnos. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Nos está mandando a obedecer, a no preocuparnos por la vida diaria. Y nos dice y nos añade, no se preocupen por la vida diaria. Yo sé que te afana si vas a tener alimento, si vas a tener bebida o si tienes suficiente ropa para vestirte. Entonces aquí el Señor nos dice y nos da un ejemplo. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿No va más allá? Y aquí nos habla también de que tenemos un espíritu, un alma, que también necesitamos alimentar el espíritu, y muchas veces nos fijamos más en lo físico y tratamos de alimentar, de vestir y de llenar esta carne, y realmente lo espiritual, ¿dónde lo tenemos? Sin embargo, el Señor dice, ok, esto es importante, pero miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valioso de esto? Y en el contexto que menciona la palabra, aquí nos habla del afán, y tú lo mencionabas. Si miramos desde el concepto bíblico, se refiere a una preocupación excesiva que consume nuestros pensamientos y nuestras emociones. No se trata simplemente de una preocupación ocasional, sino de un estado constante de inquietud que nos lleva a ansiedad, frustración y nos desvía del enfoque totalmente importante y primordial, y la prioridad es Jesús. Todo lo que nos manda a hacer Él, a que Él sea la prioridad. Tú nos hablabas del ejemplo que está en Lucas, cuando Jesús llega a visitar a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, y vemos aquí como una estaba afanada mientras la otra se deleitaba mientras Él predicaba la palabra. Entonces vemos aquí cuál es la prioridad de cada una de las dos. Y aquí el Señor nos dice en Mateo, no te afanes. Y por otra parte, en la misma palabra nos da una instrucción. En Mateo 6:26 dice, Jesús comienza diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. Esta instrucción no solamente es una sugerencia, es un mandato claro, y Jesús nos llama a liberarnos de esa ansiedad, de ese afán que resulta y nos lleva a preocupaciones por nuestras necesidades básicas. Y aparte de eso, Él nos da un ejemplo y nos da, ustedes son mi prioridad. Cuando habla del ejemplo de las aves, Jesús utiliza una ilustración sencilla pero profunda y nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y acá nos da valor, nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que Él? Entonces, las aves que no trabajan ni planifican como nosotros, dependen completamente de la provisión de Dios, y aún así nunca carecen de alimento. Con este ejemplo, Dios subraya el amor y el cuidado de Dios por su creación y cuánto cuida de nosotros como hijos, pastor. Y yo quiero traer esto de estos versículos y como de una u otra manera añadir un poco a lo que tú ya nos dijiste. No podemos hacer nada afanándonos. Es un mandato que nos establece no afanarnos. Claro, Yuri, mire que en ese mismo afán de la vida, miramos que hay ladrones. Decimos, pero ¿ladrones de qué? Mire, sabe que ese afán es un ladrón que nos roba la paz y entra silenciosamente al corazón cuando vivimos en esa carrera de la vida. Veamos quizás algunos ejemplos muy frecuentes que roban nuestra paz por los afanes, pero también la palabra nos instruye cómo enfrentarlos. Nosotros miramos que hay personas, y esto es en todos los lados, Yuri, que viven por el afán del dinero.
Y esto no es no confiar en la provisión divina, porque sabemos de que Dios nos ha dicho es el dueño del oro y de la plata, nos ha enseñado que descansemos en Él, que vayamos a Él. Entonces muchos es el afán por el dinero, otros es pues, el querer agradar a todos. Y en Gálatas 1:10, mire que nos enseña esta palabra que debemos buscar agradar a Dios y solo a Dios. El quizás preocuparse por el mañana. Y el Señor nos enseña en Mateo 6:34 que debemos de vivir día a día o vivir un día a la vez. Entonces, son situaciones que de verdad nos hacen perder esa dirección. ¿Todo por qué? Por los afanes, el preocuparse uno por el mañana, pero también vemos otras cosas, que hay personas que se comparan con otros y eso ya les da un desespero, el compararse con otros. Y nosotros lo que debemos es de agradar a Dios y ser agradecidos con lo que tenemos. Primero que todo, pues, Dios nos ha dado muchas bendiciones y qué bueno es poderle decir: Señor, te agradezco por todo lo que tengo, y no compararse uno con alguien, porque eso es un afán que roba la paz también. Muchas personas también trabajan sin descanso. Ese es el trabajo día a día, y Dios también nos ha dado ese tiempo para descansar. Es poner límites sanos a nuestras vidas, es poner, quizás hay personas que viven en ese activismo sin intimidad, y es poder decir: yo quiero volver al primer amor. Y ese activismo sin intimidad, digamos, una vez, Yuri, yo lo pude vivir en el momento de que vino un pastor a la oficina y me visitó y me decía: pastor, ¿usted qué es lo que hace? No, pues yo asesoro, yo estoy acá todo el tiempo, yo visito, yo llamo, hago esto, lo otro, y él se quedó mirándome y él dejaba que yo hablara. Cuando un momento a otro él me dijo, bueno, y usted todo lo que me habla pues es muy bonito y muy productivo, pero ¿a qué horas usted escucha a Dios? ¿Qué tiempo tiene usted para Dios? Entonces yo entendí en ese momento que yo vivía un activismo sin intimidad. Entonces, en este caso, pues tuve que volver a ese primer amor y pedirle al Señor que me llevara al primer amor y dejar de hacer algunas actividades. Pero mire que a veces uno también quiere tener el control, y es que uno confía, es aprender a confiar en los planes de Dios. Muchas veces también es como la falta de perdón. Y hay que perdonar para liberar el alma, porque eso también es un afán que nos frustra, nos lleva a hacer cosas o a pensar cosas mejor que no debemos. Hay personas que, digamos, le tienen miedo al futuro, y es por no pensar que Dios tiene el control. Hay que creer que Dios está en el control de todo y siempre va a estar ahí y no nos va a dejar. Hay personas que también se obsesionan con la salud, y es que hay que cuidar el espíritu, el cuerpo, hay que cuidarlo sin ansiedad, porque vivimos la ansiedad, vivimos los afanes del cada día. Entonces podemos mirar también la impaciencia, ¿no? Que hay personas que son muy impacientes, y la verdad Dios nos está enseñando que hay que esperar en el tiempo de Dios. Por eso nos habla un salmo, dice: pacientemente esperé al Señor. Y gloria a Dios, porque el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y quizás
hay muchas personas es el afán por el reconocimiento, pero yo cuando voy a predicar, pero cuando voy a salir, pero cuando voy a tener esto, lo otro, para poder tener un reconocimiento, cuando lo primero que nosotros debemos de buscar es la gloria de Dios. Quizás hay veces que mantenemos en discusiones constantes y muchas veces hay que guardar el silencio y la paz, que guardarnos de todas maneras, que Dios nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy en día, Yuri, lo que usted y yo sabemos que son las distracciones digitales, ¿no? Donde eso también roba paz, roba tranquilidad. Y eso nos enseña en este caso a usar bien el tiempo. Dios nos enseña a que el tiempo debemos de usarlo para Él. Entonces hay un principio en la palabra que nos enseña Efesios 5:16, donde nos habla de el tiempo, usarlo bien para el Señor, ¿no? Y hay personas también que viven en ese corre-corre porque tienen un temor al fracaso. Un temor al fracaso. Y Josué 1:9 nos enseña, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces es poder creer que Dios va con nosotros, que Dios no nos va a soltar de su mano, que Él está en nuestras vidas, ¿cierto? Pero otros afanes es que hay personas que sobrecargan mucho la agenda y tienen exceso de compromisos. Eso también los lleva a robar esa paz y a tranquilidad, ¿no? Entonces es poder aprender a decir no a muchas cosas. Cuando yo me lleno de compromisos, muchas veces es necesario poner un alto en el camino y esperar que primero, como yo les decía del testimonio que le hablaba sobre este pastor que vino y me exhortaba sobre eso, hay que tener el tiempo para escuchar a Dios y preguntarle a Dios qué piensa de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces hay personas que viven quizás en desorden en prioridades, ¿no? Entonces es poner primero el reino de Dios en estas cuestiones. Cuando yo me enfoco mucho en las cosas secundarias que tenga que hacer y me afano, ahí es cuando yo debo de poner primero la oración, ¿no? Porque cuando me afano mucho, pues ahí es cuando llega la necesidad y la falta de oración, lo que pueda hacer para el Señor cada día, el mandato del Señor, orar en todo tiempo, lo que el Señor nos ha mandado. Entonces hay que orar en vez de preocuparnos, ¿no? Entonces, gloria a Dios por eso que el Señor también nos manda quizás a que debemos de descansar, porque también nos falta el descanso, ¿no? Entonces hay que obedecer el principio del reposo, también lo que el Señor dejó para nuestras vidas. A veces olvidar quizás sentarnos a los pies de Jesús y hacer un alto en el camino, hacer del tiempo con Dios una cita sagrada, una cita divina con el Señor y poderle entregar esos afanes. Y ese era el desespero quizás de lo que hablábamos de la palabra, Yuri, retomando esa parte. Marta estaba demasiado afanada, pero gloria a Dios por aquella mujer que escogió la mejor parte. Entonces no sé, Yuri, pues ¿qué nos puede opinar más sobre este tema o aportar mejor? Claro que sí, muchas cosas, pastor. De los ejemplos que nos acabas de mencionar, yo solo puedo decir que la preocupación se torna insignificante y muchas veces vemos esa preocupación gigante, ese afán gigante, como nos dice Mateo capítulo 6 del 27 al 30. Pero también vemos la incapacidad de cambiar las circunstancias. Por más que nos afanemos, la palabra dice que no vamos a poder añadir ni un codo a nuestra estatura. Y Jesús nos hace esa pregunta retórica en el versículo 27. Nos dice: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane,
podrá añadir un codo a su estatura. Entonces aquí Jesús resalta lo inútil de la preocupación. Ninguna cantidad de ansiedad, ninguna cantidad de preocupación puede cambiar nuestra circunstancia, ni agregar, ni añadir valor a nuestras vidas o a la situación o al problema al cual estamos afrontando. Por el contrario, la preocupación, como tú no lo mencionabas, nos roba la paz, nos agota emocionalmente, físicamente, incluso nos puede llegar a enfermar ese estrés o ese nivel de ansiedad. En estos mismos versículos, Jesús nos habla de los lirios del campo para ilustrar el cuidado de Dios por las cosas más simples. Lo mencioné anteriormente. Jesús menciona a los lirios del campo y habla: considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió así como ellos. A través de esta comparación, Jesús también nos enseña que si Dios viste de tal manera la naturaleza, que es efímera, que hoy está, mañana no está, cuánto más nos va a vestir a nosotros que somos sus hijos amados. Entonces también nos da de una u otra manera ese cuidado, ese amor, que es un Padre bueno, cuida de nosotros y de las necesidades que nosotros tenemos, y hace una comparación que nosotros somos amados, somos queridos, que aún su creación con su hermosura no se compara al amor que Él siente por nosotros. También nos da una lección de fe y dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y nos habla y nos toca el tema de la fe. La preocupación, según Jesús, es un síntoma de falta de fe en la provisión de Dios. Cuando permitimos que la ansiedad nos domine, estamos poniendo en duda el poder y la voluntad de nuestro Padre Celestial, añadiendo a todos los ejemplos que tú nos diste, que en esa carrera de la vida nos roba la paz. Uy, Yuri, qué reflexión tan profunda, Yuri, que hace en este caso. Pero nosotros... Para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y ahora, ¿cómo detener los afanes y recuperar la paz? Lo primero que debemos de hacer es detenernos cada día ante la presencia de Dios. Allí hay felicidad, allí hay gozo, allí hay tranquilidad. Mire que el Salmo 46:10 nos enseña la palabra y nos da un principio muy hermoso: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que cuando paras un momento y lo escuchas, él quizás en ese momento reordena tu mundo interior, lo que hay entre nosotros. Él nos va a reordenar. Lo segundo es que hay que practicar la gratitud diaria. En primera carta a los Tesalonicenses 5:18, es un versículo muy conocido, nos dice la palabra: dad gracias en todo. Entonces agradecer transforma el estrés en adoración, gloria a Dios. Así que hay que simplificar nuestra vida. No todo lo urgente es importante. Hay que aprender a decir no a lo que roba la comunión con Dios. Así que hay que entregarle nuestras cargas a Cristo. Mire que el pasaje muy conocido de Mateo 11:28: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es como cuidar nuestra alma, tanto como nuestro cuerpo, porque también hay que cuidarlo. Mire que en tercera carta de Juan 1:2 dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que miramos que hay que llevar cargas que a veces no entregamos. ¿Pero por qué no la entregamos? Por los afanes, y aún de esos afanes no nos queda tiempo, Yuri, ni para entregar las cargas. Pero mire que todo esto nos enseña algunas lecciones espirituales de María y de Marta. Así que nosotros lo que podemos recopilar acá es que Marta representa el afán
María representa la adoración porque ella fue a los pies de Jesús en ese momento. Marta servía con las manos, María servía con el corazón. Marta estaba ocupada, María estaba enfocada. Así que Marta escuchaba el ruido de la cocina y María escuchaba la voz del maestro. Marta estaba turbada, María estaba en paz porque estaba con el maestro. Así que Jesús no quiere siervos agotados, sino hijos descansados en su presencia, y es lo que a nosotros nos hace falta, ir a la presencia del Señor. Si nosotros pudiéramos darle una aplicación para la vida diaria, esto sería que si te sientes cansado espiritualmente, no necesitas más actividades, necesitas la presencia de Jesús. Si sientes que sirves pero ya no disfrutas, vuelve a sentarse a los pies de Jesús. Es mi consejo y mi recomendación para esta noche. Si el afán te ha robado la paz, recupérala en oración y en el silencio delante de la presencia del Señor. Así que yo puedo dar, así como para ir concluyendo este tema, Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Esa es una sola cosa. Y es el mismo Jesús, poder ir a sus pies. Gloria a Dios. Cuando eliges a Jesús sobre los afanes, la paz regresa, la mente se ordena y el corazón descansa. Ve, hasta me volví poético en esta noche, gloria a Dios, pero es una bendición. Y mire que para terminar acá, vemos en Juan 14:27 que dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Gloria a Dios por eso. Y eso es la enseñanza que Jesús nos da en esta noche. Y son esas palabras hermosas de poder ir a su regazo. No sé, Yuri, que si tiene algo más para decirnos ahí para ir concluyendo. Gloria a Dios. Sí, así es, pastor. Ya para concluir, yo voy a concluir con 2 puntos, que es lo que logro extraer de todo lo que hemos explorado, expuesto esta noche y analizado a través de la palabra del Señor. Tú mencionabas 2 cosas y quiero retomar y concluir este episodio con la primera. Debemos establecer prioridades de reino. La prioridad debe estar enfocada, como tú lo mencionabas, en Jesús. Y es que Jesús nos advierte que no debemos preocuparnos por cuestiones como qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas preguntas revelan un corazón cerrado o centrado, o que su prioridad son las cosas terrenales y temporales. Si bien es normal desear satisfacer nuestras necesidades, Jesús nos invita a no hacer de estas cosas la prioridad en nuestra vida. Y es normal como seres humanos querer estar bien, pero que nuestra prioridad o nuestros ojos o nuestro enfoque no sea ese tipo de cosas materiales. Y nos hace también en el versículo 32 de Mateo 6 el contraste con los gentiles. En ese versículo 32 Jesús dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Este versículo destaca la diferencia entre aquellos que no conocen la palabra del Señor y los que sí la conocen. Los que no tienen una relación, una comunión, una vida en oración con Dios y viven persiguiendo estas cosas como si esto fuera lo más importante, es decir, su prioridad está en estas cosas. Pero por otro lado, él destaca y dice: pero para los hijos de Dios la vida tiene un propósito mayor y diferente. Yo los amo, yo les voy a dar la provisión, no se afanen, no se preocupen, en fe crean que yo les voy a dar esas cosas. Entonces él hace un llamado a buscar el reino de Dios. Tú lo mencionabas y lo decías, la importancia de buscar el reino de Dios. Y si vemos Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, nos dice: mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia.
todas las cosas que mencionamos por las cuales te afanas, por las cuales te preocupas, van a ser añadidas. Entonces esta es la clave de todo el pasaje. Yo pienso que de toda la enseñanza, de todo lo que tú has dicho aquí, es que Jesús con estas palabras nos llama a poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar, como prioridad Él. Esto significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, seguir sus enseñanzas y buscar una vida que refleje el carácter de Cristo. Entonces, cuando hacemos esto, Dios promete cuidar de nuestras necesidades, liberarnos de las cargas que tú nos mencionaste y de todas estas preocupaciones que son inútiles, como yo lo mencionaba al principio. El segundo punto que yo traería aquí es vivir en el presente, y es el que a veces tú lo hablabas de el afán de la vida, pero también el estar pensando en el mañana, el estar pensando en aquello que quiero alcanzar, en aquella, de pronto en aquel carro que quiero comprar, en aquella casa que quiero comprar, en aquella carrera que quiero terminar, en aquel viaje que quiero hacer, quizás en esa sanidad que estoy persiguiendo, quizás en ese trabajo que aún no tengo. Entonces vivimos pensando en el futuro, y la palabra nos invita a vivir en el presente y nos dice Mateo 6:34, basta a cada día su propio mal. Cada día trae su afán. Entonces nosotros vivimos muchas veces con la mente en el futuro y nos estresamos por cosas que ni siquiera han pasado. Entonces el enfoque en el día debe ser en el día presente. Jesús concluye con una instrucción que muchos encuentran quizás desafiante, o yo la encuentro desafiante. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y este consejo práctico nos enseña a vivir un día a la vez. No significa que no planeemos ni que seamos irresponsables, sino que no permitamos que la anticipación, el afán, la ansiedad, los problemas del futuro nos robe esa paz que nos está dando Dios, que fue con el versículo que tú concluiste. Entonces, el peligro de una anticipación excesiva da mucha ansiedad y vamos a experimentar preocupaciones por cosas que aún no han sucedido y que tal vez nunca van a suceder. Jesús nos recuerda que Dios está en control y que nuestra responsabilidad es confiar en Él día tras día. El descanso en la soberanía de Dios y sabiendo que Él tiene el control de todo, como tú lo mencionabas. La instrucción de Jesús nos invita a descansar en la soberanía de Dios. Cuando confiamos en Él, Él tiene el control de nuestro futuro. Somos liberados del peso de la preocupación y podemos vivir con paz y propósito. Yo aplicaría estas cosas o estos mensajes que tú nos diste, estos tips que tú nos diste, como cultivar la fe diaria, y la fe se fortalece cuando dedicamos tiempo a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. Pasajes como Mateo que leímos hoy, versículos del 25 al 34, y Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos. Son recordatorios que Dios es nuestra fuente de provisión. Un tiempo devocional diario es necesario porque nos ayuda a recordar y a reforzar nuestra confianza en Él. Y recordemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y esto lo tenemos que tener claro. Si queremos entender que debemos descansar en Dios, tenemos que hacerlo en fe. Esa fe que no podemos ver que esa situación tiene solución o ver lo que va a pasar después, pero saber que Dios tiene el control, independientemente que sea así o no, entender de que debemos ser agradecidos, practicar la gratitud, hacer un ejercicio constante de agradecer a Dios por las bendiciones de cada día, van a transformar nuestro enfoque, nuestra actitud. En lugar de centrarnos en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, vamos a enfocarnos en que Dios ya tiene lista esa provisión. Entonces vemos aquí, como tú nos mencionabas también, que esto hace, cuando buscamos la palabra, hace que esa ansiedad disminuya y va a aumentar nuestra paz. Tú nos hablabas de otra cosa que yo quiero recalcar, y es de descansar en el Señor, de delegar nuestras cargas a Dios. Y primera de Pedro 5:7 nos anima: echad
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, practicar este principio nos recuerda que no estamos diseñados para llevar todas esas cargas sobre nosotros. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos ese descanso, renovamos nuestra fe y recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que era la que tú nos mencionabas en el último versículo que leíste. Yo concluyo diciendo aquí que el llamado de Jesús es no afanarnos por las cosas de la vida, y no es una simple sugerencia. Yo lo mencioné, y al leer la palabra es un mandato, es una invitación a un estilo de vida en confianza y dependencia de Dios. Vivir sin afanes no significa que no tengamos responsabilidades ni desafíos, ni que de una u otra manera no, entonces si estoy afanado, si estoy preocupado, no, estoy cayendo en esto y estoy desobedeciendo. No, es humano. Por eso mismo, cuando caigamos en esto, debemos entrar en oración para recibir esa fe y esa paz que sobrepasa sobre todo entendimiento. Entonces, enfrentar cada día esas situaciones, esa carrera de la vida, con la certeza de que nuestro Padre Celestial está al control y cuida de nosotros con amor y con atención. Entonces, finalmente, yo quiero que se enfoquen y vean cómo dice la palabra en estos ejemplos de las aves y de los lirios. Nos recuerda que la provisión de Dios es constante y que Él tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida, y que nos manda a buscar primero su reino y su justicia, y no solo encontramos el propósito y la dirección para vivir, sino que también recibimos la seguridad de que todas esas necesidades van a ser suplidas cuando Dios es nuestra prioridad. Entonces, para entender finalmente que debemos vivir confiados en su provisión y descansando en la verdad, que es Él, Jesucristo, la palabra del Señor, hoy y siempre. Yo concluyo con esto, pastor. No sé si quiere agregar algo más o que oremos en esta noche. Pues mire, Yuri, que mirando de los afanes de la vida, es que a veces cuando no vemos resultados es cuando más nos afanamos, ¿cierto? Pero en este caso yo siento que aquí nos hace falta muchas veces la humildad, ¿no? Que es reconocer de que nosotros tenemos límites y que hay una necesidad grande de la gracia de Dios, y que tenemos esa necesidad grande en el Señor. Así que los afanes en sí no son inútiles cuando se los entregamos a Dios. Él los transforma en un crecimiento, y eso puede ser también un crecimiento espiritual para nuestra vida, ¿no? Entonces es poder descansar más en el Señor, Yuri. Hasta ahí yo creo que esa parte tenía yo para comentarle. Amén, así es, pastor. Yo ya concluí con lo que tenía que decir. No sé, pastor, en esta hora yo le pido que ore por las personas, que sea el Señor tomando el control de nuestras mentes, nuestros corazones, de toda preocupación, de toda ansiedad, pero también de toda necesidad que la gente afronta, y nosotros estamos dentro de esas personas, porque estamos en el mundo y vamos a tener aflicción, dice la palabra, y todos tenemos necesidades, todos tenemos luchas, todos pasamos por diferentes circunstancias adversas. Amén. Vamos a orar. Padre, tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tu palabra dice que antes que nosotros pidiésemos, tú sabes de qué cosas tenemos nosotros necesidad, Señor. Pero mira, Papá Dios, cuánto hemos menguado espiritualmente por el corre-corre de la vida, por los afanes, porque cuando andamos en estas carreras es porque quizás creemos en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio esfuerzo, Señor. Pero hoy oro por cada persona que nos está viendo, por cada persona que escucha el podcast, bendito Dios de los cielos, Señor, para que tu gloria venga, para que tu gloria los llene, Señor, bendito Dios, que una nube de tu gloria, Señor, arrope a cada hombre, a cada mujer, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que podamos llevar las cargas ante ti, Señor,
que podamos descansar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Tú nos lo has enseñado, que debemos de llevar el yugo, Padre, sobre ti, bendito Dios de los cielos, Señor. Y aquí estamos, Señor amado Dios, suplicándote por cada vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que los instruya en sabiduría, en conocimiento y en crecimiento espiritual, bendito Dios de los cielos, sabiendo que primeramente eres tú y que alejados de ti tampoco podemos hacer nada. Bendito Dios de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por este momento y por la vida de Yuri, Señor amado, que ha dispuesto este tiempo, que ha dispuesto, Padre, este programa para que muchos reciban y a través de ello reflexionemos sobre nuestras vidas, y así se está cumpliendo un principio de la palabra: meditad sobre nuestros caminos, subid al monte, traed madera y edificar nuestra casa. Señor amado Dios, son principios que tú nos los enseñas, que hoy lo podemos aplicar. Bendito Dios de los cielos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Yuri, por este momento y esta invitación. Quedo altamente agradecido. Muchas gracias. No, pastor, a usted gracias. Dios le bendiga por su tiempo, por su disposición, por traer la palabra, por enseñarnos, por llevarnos de una u otra manera a entender la palabra de una manera más fácil, más digerible. Gracias, pastor, y gracias a todos por su sintonía. Recuerden que si no se han suscrito al canal, nos encuentran en YouTube como @Caminando hacia Dios con un punto en el final, y en las otras redes sociales nos encuentran como Caminando. Así que esto ha sido todo por hoy. Les bendigo y será hasta la próxima. Como siempre, les dejamos con una hermosa alabanza. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Entra en mi vida, tumba las mesas que un día construí. Hazme tu templo, crea cimientos, construye para ti. No tengo mucho, toma mi espacio, dime qué vas a hacer. Quita mis planes y los afanes que tanto conservé. Ven y derriba aquellos altares que hay en mi corazón. Todas las veces que yo supuse que yo tenía razón. Aquellos sueños tan egoístas, tiempo que malgasté. Cambia mi horario, entra en mis días, te quiero conocer. Quiero darte más. Será más igual a ti. Parecerme más, morir más a mí yo. Será mejor opción. Entra en mí mismo, ofende mi mente, pero con tu verdad. Revela lo oculto en mis intenciones que me cuesta mostrar. Toca mi puerta, come conmigo, una cena para dos. Estoy expuesto, querido amigo, mira mi corazón. Quiero darte más. Será más igual a ti. Parecerme más, morir más a mí yo.
será mejor opción. Quiero darte más. Será más igual a ti. Parecerme más, morir más a mí yo.